capítulo 119, versículo 97. Salmos 119, 97. Hemos titulado la meditación de esta tarde, mis hermanos, la llave maestra. ¿Qué es la llave maestra? La llave que abre cualquier cerradura, cualquier puerta, cualquier candado. Eso justamente es una llave maestra, y nosotros tenemos una, mis hermanos, y esa llave es la palabra de nuestro Dios. ¿Ya lo tenemos? Muy bien, vamos a leer la palabra de nuestro Dios. Lo hacemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dice la Biblia: oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, mi buen Señor, por este momento especial que nos permite, Señor, meditar en tu palabra. Te ruego que hables a nuestras vidas, que hables a nuestros corazones, y todo, Señor, lo que hoy hables en este lugar sea de provecho para cada uno de nosotros. Toma control de todo lo que se diga, porque todo te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Qué bonito es, de verdad, el concepto ese de una llave maestra, ¿verdad? Una llave que prácticamente puede abrir cualquier cerradura, cualquier cosa donde a veces nosotros nos sentimos afligidos porque tal vez nos quedamos encerrados y de repente no hallamos cómo salir. Y tenemos la llave maestra, la utilizamos y sin ninguna preocupación salimos como si nada hubiera pasado. En la vida hay momentos en los que nos sentimos así de encerrados, complicados, donde pareciera que no hay forma alguna de salir de esa situación que estamos viviendo. Pero qué bueno es saber que Dios nos ha dejado una herramienta especial para que usted y yo podamos hacer uso de ella y salir de cualquier situación. Esa herramienta es la palabra de Dios. ¿Cuál es el problema que a veces nosotros tenemos con la palabra? El problema es que muchas veces no la sabemos utilizar adecuadamente. El otro problema que muchas veces tenemos con la palabra de Dios es que muchas veces no hemos logrado comprender cuál es el verdadero potencial que tiene la palabra de Dios en nuestras vidas. Nos hemos llenado a veces de un montón de conceptos, los cuales repetimos muchas veces. La palabra de Dios es poderosa, la palabra de Dios es transformadora, la palabra de Dios nos enseña el camino correcto, la palabra de Dios es como una luz en el camino para nosotros, y todas estas expresiones que yo le acabo de mencionar son expresiones que nosotros casi siempre repetimos o tenemos por ahí de alguna manera. Ahora, el punto es, si la palabra de Dios es poderosa, ¿cómo podemos nosotros hacer uso de ese poder? Porque al final, la palabra de Dios, la Biblia, la dejó el Señor para que nosotros la utilicemos, para que nosotros la aprendamos, la comprendamos y posteriormente la utilicemos. Quiere decir que esa palabra para nuestra vida tiene poder, y estamos viendo acá el testimonio de una persona que dice que ama la ley de Dios, y este es el rey David. Él dice: oh, cuánto amo yo tu ley. ¿Por qué usted ama algo? Le pregunto. ¿Usted ama aquellas cosas que no le generan ningún resultado? ¿Usted ama aquellas cosas que no las considera de valor? Evidentemente no, ¿verdad? Nosotros amamos aquellas cosas que nos dan un resultado, aquellas cosas que son verdaderamente útiles, aquellas cosas que hicieron diferencia en nuestra vida. El rey David seguramente no olvidaba cuál era su origen. Él era, por decirlo así, un simple pastor de ovejas.
pero posteriormente es uno de los reyes más importantes de Israel y uno de los personajes muy importantes en la historia bíblica para nosotros. ¿Estamos aquí? Ahora, ¿cómo llegó David de un simple pastor de ovejas a ser el rey de Israel? Lo hizo a través de la palabra. Y por eso él está diciendo cuánto ama la ley de Dios. Porque si él no hubiera conocido la ley de Dios, si él no se hubiera empapado de la palabra de Dios, él no hubiera encontrado el camino que lo llevaba a esta posición que ahora tenía como rey. Él no hubiera sabido en muchas ocasiones qué hacer ante los problemas que él enfrentaba. Su conducta o su manera de actuar hubiera sido totalmente distinta a la conducta que él pudo de alguna manera formar en su vida para poder ser un rey bastante importante y diferente a los demás reyes que tuvo el pueblo de Israel. Entonces, la palabra de Dios lo sacó de donde estaba y lo puso en un lugar de privilegio, como lo hizo también con nosotros. La Biblia dice, y se lo decía el apóstol Pablo a los Corintios, que lo vil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo sabio o para avergonzar a lo fuerte. Entonces, nosotros somos también hoy un testimonio del poder que tiene la palabra de Dios. Y póngase a pensar usted por un momento, ¿quiénes éramos y quiénes somos el día de hoy? ¿Cómo éramos antes y cómo somos el día de hoy? ¿Cuál es el destino para el que nosotros caminábamos en nuestra vida pasada? ¿Y cuál es el destino que nosotros tenemos hoy? Las tareas que antes hacíamos, que carecían generalmente de valor, y las tareas que ahora para la gloria de Dios nosotros podemos hacer y que nos ayudan a acumular tesoros en el cielo, como dice la Biblia, donde se nos ha entregado una herencia que no merecíamos, que simple y sencillamente el efecto de la palabra de Dios en nuestra vida, al sacarnos de las tinieblas y trasladarnos a la luz, produjo que automáticamente usted y yo seamos hoy herederos de lo más grande que existe, es decir, somos herederos del reino de Dios. ¿Cuántos estamos aquí? El reino de Dios no se puede comprar, no se puede ganar, no hay manera de merecerlo. Somos herederos. Los herederos no lo merecen, simplemente heredan porque son hijos de aquel que les dejó una herencia en su testamento. De la misma forma nosotros hoy somos herederos del reino sin merecerlo. ¿Quién hizo posible esto? Jesús. ¿Cómo conocimos el camino? A través de la palabra. Esa palabra al día de hoy ha cambiado nuestras vidas. No sé si usted hoy sigue siendo y sigue pensando de la misma manera que pensaba antes. Sé que no hemos alcanzado la perfección, eso es obvio, pero no somos las mismas personas que éramos antes. No tenemos las mismas perspectivas, ni tenemos las mismas oportunidades. La palabra de Dios para nosotros abre tantas oportunidades como usted pueda aprovechar. O sea, le estoy diciendo, posibilidades y oportunidades ilimitadas, si lo quiere usted entender de esta manera. Pero ahí vuelvo al punto donde empecé. Necesitamos valorar la palabra y necesitamos aprender a utilizar esta palabra. ¿Estamos aquí? No se trata solo de repetirla, no se trata de recitar la palabra, se trata de interiorizarla y de que esa palabra que nosotros interiorizamos pueda producir algo diferente en nuestra vida, que moldee nuestro corazón,
que de alguna manera transforme nuestra alma y nuestro intelecto lo utilicemos para los fines de la palabra y no para lo que lo usábamos antes. Que moldee nuestros sentimientos para que ya no estén tan inclinados hacia las cosas que antes hacíamos y que tanto nos gustaban, sino inclinados a tratar de hacer la voluntad de Dios. Que esta palabra venga y moldee o regule nuestras emociones. Si antes éramos sumamente enojados, que ahora lo seamos, pero mucho menos. Si antes éramos los que promovíamos el pleito, que ahora podamos ser los pacificadores. Si antes éramos los que vivíamos en cualquier tipo de desorden, ahora seamos los que vivimos y promovemos el orden en nuestra casa, en nuestra iglesia, en nuestra vida. ¿Qué le estoy queriendo decir? La palabra de Dios es la única herramienta capaz de transformar la vida de los seres humanos. No hay otra cosa, ni hay otra manera en la que nosotros podamos verdaderamente cambiar nuestra vida. Pero eso para usted no es nuevo, eso usted ya lo sabe. Ahora lo importante de esta situación es esto: ¿quién saca provecho de esa transformación? ¿Será Dios el que se beneficia de la transformación nuestra? No. Al final los beneficiados siempre somos nosotros. Y por eso, ¿qué deberíamos hacer? Buscar la manera de estar en constante contacto con la palabra de Dios. Quiero, antes de leer un versículo que quiero que leamos en un momento, le quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos de los que están aquí aman a Dios? Pero de verdad. ¿Qué es amar? Hay un salmista, profeta o algo así que dice que el que ama todo lo da. Lo han leído en los salmos, me imagino, ¿verdad? Ah, no. ¿Y dónde lo hemos escuchado entonces? Esa es música del mundo, ¿verdad? El que ama todo lo da, pero es que eso es cierto también. Si usted lee la descripción del amor, va por ahí más o menos. Ahora bien, el que ama todo lo da, entonces nosotros decimos, nosotros amamos a Dios. Lo amamos sobre todas las cosas, como dice la Biblia, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. El amor, recuerden, que no es algo que nosotros simplemente sentimos. El amor es un estilo de vida completo, donde se moldea lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos. Esto significa, mi hermano, que si queremos nosotros el día de hoy mostrarle a Dios nuestro amor a su palabra y nuestro amor hacia Él, tenemos que hacer algunas cosas importantes, y es lo que vamos a leer en este momento, solo que no quiero que lo busque porque no quiero que pierda ya el salmo que estamos leyendo. Yo se lo voy a leer. Esto es Juan 14:23 y dice así: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Entonces, lo que está diciendo Dios es que si nosotros valoramos y hacemos buen uso de la palabra de Dios y lo traducimos en obediencia al Señor, entonces lo que me está diciendo es: tú tienes garantizado el amor de Dios y su compañía en todos los días de tu vida. Ahora le pregunto yo, ¿quién es Dios? Dios es la llave maestra para abrir cualquier puerta, para aprovechar cualquier oportunidad o para salir de cualquiera de nuestros problemas. Entonces, la llave maestra es Dios, ¿sí? ¿Cómo me relaciono con Dios? A través del amor, a través de la fe. Pero todo esto se resume en una palabra que hace poco lo hablamos, y esa palabra se llama obediencia. ¿Estamos aquí?
obediencia. ¿Esto qué significa, mi hermano? Ya no es lo que yo pienso, ya no es lo que yo quiero, ahora es lo que Dios dice. Pero es que no entiendo por qué Dios quiere que yo haga tal cosa. Hermano, el que cree y obedece no necesita muchas veces comprender a plenitud lo que tiene que hacer. Le voy a poner ejemplos de esto. Fáciles, usted los conoce y conoce las historias. ¿Se acuerda usted de Noé? Para ir allá bien atrás en la Biblia. A Noé le dijeron que construyera un arca. Lo hemos mencionado. Nunca había llovido sobre la faz de la tierra. No podía imaginarse quizás la gente en ese momento cómo podría la tierra completa llenarse de agua. Amén. Pero cuando a Noé le dijeron construye un arca, yo creo que Noé ni siquiera tenía idea de qué era lo que iba a construir. Y por eso, si usted se fija en la Biblia, Dios le dejó toditas las indicaciones, ¿verdad? Las medidas, los materiales, todo lo que él iba a utilizar y cómo hacer el arca que le habían mandado. Ahora, probablemente Noé no se dio cuenta al inicio qué era lo que estaba construyendo o cómo iba a ser el resultado final. Pero a pesar quizás de nunca haber visto una cosa de esas, de nunca haber enfrentado una situación como la que Dios le estaba diciendo que iban a enfrentar, ¿qué hizo Noé, mi hermano? Siguiendo las indicaciones, ¿qué es eso? Obediencia. Siguiendo las indicaciones, se puso a construir aquello que Dios le dijo. ¿Estamos aquí? Le pregunto yo, ¿qué tanto comprendía Noé lo que estaba haciendo? Mi opinión es que no lo comprendía del todo bien. Simplemente dijo, Dios quiere que se haga esto y yo lo voy a hacer. Al final, siempre obtendría Noé un beneficio. Y en estas condiciones le pregunto yo, qué gran beneficio el que obtuvo Noé. Amén. Entonces fíjese, esta persona comienza a actuar en obediencia sin conocer o sin entender exactamente lo que iba a terminar haciendo. Pero al final fue una persona bendecida. Vino el diluvio, todos los demás se ahogaron, menos él y su familia. ¿Estamos bien? A veces nosotros ponemos a competir la palabra de Dios con la lógica nuestra. A veces nosotros ponemos obstáculos para hacer lo que Dios dice porque no pensamos de esa manera. Amén. Hermano, la Biblia dice que al que te ofende le debes perdonar. Amén. Pero muchos de nosotros decimos, yo no perdono. Que te perdone Dios, menos yo. Amén. Entonces, usted podrá decir, pero es que yo tengo razón en actuar de esta manera, porque el ofendido fui yo. ¿Por qué yo, además de haber recibido el daño, tengo que perdonar al otro? Pregunto. ¿Verdad que en la lógica nuestra eso como que no cuadra mucho? Pero luego viene la Biblia y nos dice, si tu hermano peca contra ti, debes perdonarle 70 veces 7. Y entonces quedamos peor que antes, porque ya ni siquiera se trata de perdonar lo que hoy he sufrido, sino que las veces que sea necesario perdonar. Entonces en mi lógica esto no cuadra. Pero ¿qué dice Dios? ¿Qué dice Dios? Si nosotros no perdonamos a los que nos ofenden, nosotros tampoco seremos perdonados. Amén. Oiga, entonces, ¿qué es lo que le quiero hacer ver? En comparación, nuestra manera de pensar con la manera en que Dios dice que se debe hacer las cosas. A veces no cuadra. Y si no cuadra, ¿qué hacemos, hermano? Vayámonos por el camino seguro.
Si algo no entiendo, si algo no cuadra, me voy por lo que Dios dice, porque esa palabra nunca falla. Amén. Pero yo quisiera que dijeran amén de verdad, porque el problema, ¿sabe cuál es? El problema es que esto lo sabemos, pero a la hora de actuar no lo hacemos de esa manera, porque pareciera en muchas ocasiones que nosotros tenemos una razón superior a la razón bíblica. Y le voy a decir algo. Por eso no hemos sabido utilizar hasta el día de hoy la llave maestra que Dios nos ha dejado. Si aprendemos a utilizar esta palabra, nos vamos a dar cuenta que Dios siempre tiene razón y que los beneficios que podemos obtener a raíz de utilizar la palabra de Dios adecuadamente son pero muchos más grandes que el orgullo, que el rencor o que cualquier otra cosa que a nosotros a veces nos mueve. Pero esto requiere, mi hermano, requiere sed. ¿Sed de qué? Sed de victoria. Porque solo los que quieren victoria van a seguir este camino. ¿Cuál camino? El camino que marca Dios o que marca la Biblia para poder hacer la voluntad de Dios. ¿Quiénes van a poder transitar por ahí? El que tenga sed de victoria. El que no tenga sed de victoria seguirá viviendo como ha vivido hasta el día de hoy. Seguirá haciendo lo mismo que ha hecho hasta el día de hoy y seguirá obteniendo los mismos resultados que ha obtenido hasta el día de hoy también. ¿Estamos bien? Entonces no se trata, y lo hemos dicho en muchas ocasiones, no se trata, hermano, de que seamos conformistas. No se trata el día de hoy de que usted diga, pero mire, si hasta bautizado soy, como dicen algunos. No se trata de eso. Se trata de que el potencial que Dios ha dejado en la Biblia, nosotros podamos aprovecharlo, pero aprovecharlo de verdad. Siguiente ejemplo de lo que estábamos hablando. ¿Se acuerda usted de Abraham? A Abraham le dieron una indicación muy similar a la que recibió Noé, con la diferencia que Noé tenía que construir algo, y al otro, ¿qué le dijeron? Vete de tu tierra y de tu parentela. ¿Para dónde, Señor? Caminar. Es todo lo que te puedo decir en este momento. Caminar. ¿Y qué gano, Señor? Haré de ti una nación grande. Será bendición. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. El beneficio era sumamente grande, pero el riesgo, digamos así, humanamente hablando, también era grande. ¿Por qué? Porque una cosa es que me digan, hermano, hagamos tal cosa para que obtengamos aquello, pero usted ya sabe qué es lo que va a hacer. Pero si de repente a usted le dicen, mire, le voy a dar $5 para que me ayude a hacer un trabajo, ¿usted aceptaría? Así como lo acabo de decir. Le voy a dar $10 para que me haga un viaje. ¿Ah? Y usted diría, vaya, pues vámonos. Y de repente le sale así, es de aquí a Santana, ida y vuelta. Esa es la lógica nuestra, ¿verdad? ¿Y por qué actuamos de esa manera desconfiada muchas veces? Mire, hágame un trabajo. No, pero primero dígame cuál. Antes de eso yo no le puedo decir que sí o que no. Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré, y estará lejos. Mire, y me va a dar comida para el camino. ¿Y en cuánto tiempo cree que llegamos? ¿No son esas las preguntas que casi siempre surgen cuando se nos hace una propuesta de ese tipo? Esa es la lógica de la vida humana. Pero ahora viene el Señor y le dice a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande. Significa que hoy no puedes tener hijos porque tu esposa es estéril, pero va a poder tener. Tu descendencia va a ser como la arena del mar, como las estrellas del cielo. Vas a tener un nombre
que va a perdurar a través del tiempo como ejemplo de fe. ¿Te animás o no te animás? Y entonces vino Abraham, ¿y qué dijo? Bueno, vámonos pues. Ya no importaba si el camino iba a ser largo, ya no importaba si iba a alcanzar a llegar hoy o mañana o a saber cuándo. Simple y sencillamente él creyó que el que lo había llamado no lo estaba engañando y que la recompensa que tendría siempre iba a ser algo maravilloso para él. Y entonces, ¿qué hizo? Aún sin saber hacia dónde iba, Abraham caminó. Noé obtuvo la llave para sobrevivir a una catástrofe mundial. Amén. Abraham consiguió la llave para que su mujer dejara de ser estéril, para que a través de él y su descendencia se formara un pueblo que posteriormente se conoce como el pueblo escogido de Dios, el pueblo de Israel. Abraham se considera a partir de ahí también el linaje, la raíz o la familia de donde iba a nacer el Señor Jesús según la carne. Oigan, estamos hablando de una cosa muy grande, ¿verdad? ¿Qué hicieron estas personas? Usaron la llave. ¿Cuál es la llave? La obediencia a la palabra de Dios. Siguiente ejemplo. Y vaya poniéndolo en el contexto de su vida para que usted le encuentre alguna utilidad. ¿Se acuerdan de David otra vez? Antes de ser rey, y aunque ya lo habían ungido y nombrado prácticamente, ¿se acuerdan que David sufrió persecución por parte de Saúl? Injusta la persecución, ¿verdad? Porque al final quienes gritaban que Saúl mató sus miles y David a sus 10,000, no era David quien se lo gritaba el pueblo, se lo gritaba la gente. Perseguido David, incómodo porque tenía que andar escondiéndose por todos lados. A veces pareciera que fue una sola vez que lo persiguieron, pero fueron casi 12 años de persecución que tuvo que sufrir. Luego David tiene la oportunidad en 2 ocasiones de poder matar a Saúl. ¿Qué hubiera hecho usted? ¿Hubiera aprovechado la oportunidad de quitar de en medio a aquel que le estorbaba? ¿Lo hubiera asustado, lo hubiera amenazado, hubiera hecho cualquier cosa de esas? Quizás. David no hizo eso. ¿Qué hizo David? Tomó una decisión bien importante en esto y que debemos imitar nosotros igual que las anteriores. ¿Sabe cuál es la decisión que tomó David? Fue confiar en la promesa de Dios. Amén. Lo mismo que hizo Noé, lo mismo que hizo Abraham, ahora lo hace David. Confiar en la promesa de Dios. ¿Y esto qué es? Es que él había sido nombrado rey de Israel. Era necesario entonces que él, por su propia mano, quitara del medio a Saúl. No. ¿Por qué? Porque lo que Dios dice que va a ser, será. Amén. ¿Y qué se quedó haciendo David? No digo, uy, cuidado que toque yo al ungido de Jehová. No, yo no le puedo hacer daño a este. Dios me prometió que yo seré rey y yo seré rey, pero bajo las mejores condiciones, no tratando de hacer ninguna cosa que vaya a hacer daño al plan que Dios ya había establecido. ¿Estamos bien? ¿Cuántas veces nosotros hemos dañado los planes de Dios para nosotros mismos? ¿Y sabe por qué? Porque en situaciones como la que tuvo que enfrentar David, nosotros no somos capaces de esperar. Nosotros a veces no somos capaces de meditar y decir, ¿y si hago esto, no será que me voy a meter en un problema? ¿Sabe usted que hay mucha gente que sin ningún tipo de prudencia
hablan, calumnian o hacen cosas a otros hijos de Dios y no se imaginan que se meten en problemas con Dios mismo. Entonces David nos enseña que él no podía hacerle daño a Saúl, porque Saúl, lo mismo que él, había sido ungido para ser rey de Israel. Era una persona en ese momento que estaba en la mano de Dios y que quien debía decidir qué hacer con él era Dios. Amén. Entonces, ¿qué encontró David a través de esto? De todo el proceso, encontró la llave, si usted quiere, que lo llevó al éxito, que lo llevó a ser de un simple pastor a un rey que hasta el día de hoy es muy querido y muy famoso en el pueblo de Israel. ¿Estamos aquí? Entonces, ¿cuál llave? O más bien, ¿qué cosas de nuestra vida necesitamos que abra esta llave para nosotros? Le voy a decir algo que usted ya lo ha escuchado aquí muchas veces. ¿Estará usted en este lugar el día de hoy por casualidad? Yo creo que no. ¿Para qué estoy aquí? Busquemos la llave del entendimiento. Amén. Para que encontremos propósito en nuestra vida, para que sepamos lo que tenemos que hacer, para que no andemos como dicen algunos, como tocando aguado, dicen, ¿verdad? Tal vez aquí, tal vez allá. No, para que sepamos qué es lo que tenemos que hacer, para que sepamos cómo es que tenemos que caminar de aquí en adelante. Tomando los ejemplos anteriores, hermano, ¿qué estamos construyendo? Este es el ejemplo de Noé. ¿Qué estamos construyendo? Piénselo. El arca es un simbolismo de Cristo y de la salvación de Cristo para nuestros días. Amén. ¿Qué estamos construyendo nosotros en ese sentido? Abraham caminó sin entender a dónde iba, sin saber a dónde iba. Hermano, ¿nos habrá dado Dios alguna instrucción el día de hoy? Y porque no hemos logrado ver para qué tenemos que hacer eso, nos hemos quedado estacionados. Recomendación: comience a caminar y a decirle a Dios: Señor, de verdad que no entiendo ni sé para dónde voy, pero voy. ¿Por qué? Porque creo y confío en ti. Nuestra vida va a comenzar a tener sentido y de repente vamos a comenzar a encontrar la respuesta a las interrogantes que hoy tenemos. Llegó un momento en el transcurso del camino que Abraham tuvo que saber para dónde iba. Amén. Hubo un momento en la construcción del arca que ya esa cosa ya se veía qué forma iba a tener y ya se sabía para qué iba a servir, pero probablemente no toda la información la tenían estas personas al principio. ¿Por qué? Porque Dios quiere que cada uno de nosotros actuemos y vivamos en fe, pero lo que ya vemos o ya sabemos no es fe. ¿Por qué? Porque ya lo tenemos enfrente. Entonces, ¿qué es la fe? La certeza de lo que se espera, de lo que todavía no tenemos, la convicción de lo que no se ve. Entonces, mi hermano, construyamos, caminemos y confiemos en Dios. Esas son las tres cosas que hemos hablado. Noé construyó, Abraham caminó y David simplemente confió en Dios, en los tiempos de Dios y en las formas que Dios tiene para poder conseguir algo en la vida. ¿Estamos aquí? ¿Y qué es eso? Todo esto es obediencia. ¿Y qué es esto? Se lo voy a repetir. Es la llave maestra del éxito, de la sobrevivencia o de la herencia que usted puede dejar a su familia después de usted. Esto no depende de nadie más que de usted y de mí. A leer la Biblia, a meditar en ella, yo me quedo asombrado de verdad con las cosas que tiene la Biblia.
Es impresionante la Biblia desde muchos puntos de vista. Hace un par de años atrás escuchaba al pastor fundador del tabernáculo que decía que la tesis que él hizo cuando se iba a graduar de teología era algo sobre los nombres de algunos personajes bíblicos, y él tomó los patriarcas y a través de eso él decía que se podía obtener ahí lo que nosotros conocemos hoy como el plan de la salvación. Recientemente me puse a ver una de las genealogías que están en Génesis 5 para ser específico. Y sabe usted que todos los nombres bíblicos no son como los que nosotros ponemos el día de hoy, ¿verdad? Nosotros le ponemos Juan, José o lo que sea, pero a veces no es porque tengan un significado esos nombres para nosotros, sino porque simplemente el nombre nos gustó, ¿verdad? Y hasta ahí. En la Biblia, todos los nombres tienen significados. Y al ver esa genealogía de Génesis 5, sabe que está escondido ahí, bueno, escondido entre comillas. Ahí está escondido el anuncio y el sacrificio de Cristo en la cruz. Al traducir todos los nombres y leerlos así en orden, describen el sacrificio de Jesús en la cruz. Entonces, hay muchas curiosidades de estas en la Biblia, que ahí es donde entendemos nosotros por qué Jesús decía que la Biblia debía ser no leída, sino escudriñada. ¿Qué significa escudriñar, hermano? Si a usted le dicen, vaya, busque tal cosa en algún lugar, pero escudriñe para que lo pueda encontrar, ¿qué le están diciendo? Es que no está aquí encima, es que no está así a la simple vista. No, vas a tener que mover, vas a tener que quitar cosas hasta que encontres aquello que realmente está escondido ahí. Amén. Entonces la Biblia tiene muchas de estas cosas, y Dios nos ha dado a nosotros la capacidad para poder descubrir esas cosas siempre que seamos diligentes en la lectura de la Biblia. ¿Estamos bien? Entonces es necesario que nos pongamos las pilas. ¿A qué? No solo a leer y decir, mire, espere, me voy a leer ahorita. ¿Qué día es hoy? Hoy es tal día, tal fecha. Puede leer el proverbio de hoy y usted lo lee, y ya estuvo, y después usted dice, ya cumplí. No. ¿Qué le dijo la Biblia a usted a través de la lectura de hoy? ¿O usted cree que la Biblia no se ajusta muchas veces? Más bien, las circunstancias que nosotros vivimos hoy se ajustan completamente a enseñanzas que ya la Biblia tiene, y los problemas que usted hoy no puede solucionar siempre tienen una solución bíblica. Esa es una cosa bien interesante. Pero ¿cuál es el problema? Que nosotros vamos a ¿qué? A que el brujo nos diga, ¿no? A que nos lean las cartas, a que nos lean la mano. ¿Alguien dice amén? O sea, ¿por qué? Le voy a decir por qué. Porque somos haraganes, porque queremos todo fácil, no queremos escudriñar, no queremos buscar, queremos que alguien venga y nos lo dé, como decimos, ya sacado, ¿verdad? Ya sacado. Entonces, no, hombre, cada uno de nosotros debe buscar, debe escudriñar, y ¿sabe qué? Hay una regla bíblica que dice que el que busca, halla. Amén. Pero si no busca, entonces no va a encontrar. Amén. Hay puertas que están cerradas. ¿Qué hay que hacer, mi hermano? Hay que ir a tocar, ¿verdad? Porque al que toca, se le abrirá. Pero primero hay que encontrar la puerta. Amén. ¿Cómo lo vamos a encontrar? A través de la Biblia. Porque el problema no solo es saber que usted necesita una puerta. Yo necesito una puerta que me traiga tales y tales cosas. Eso lo sabemos todos. Gran problema para nosotros. ¿Dónde está esa puerta? Aquí hay un mapa que le va a ayudar a encontrar esa puerta. No sé si usted se acuerda cómo son los mapas que utilizaban antiguamente para encontrar tesoros, por ejemplo. Si usted se acuerda, tal vez lo ha visto en algunas películas, casi siempre las personas cuando escondían tesoros
dejaban como especie de acertijo, ¿verdad? Para que usted tuviera que quebrarse la cabeza un rato para saber dónde estaba el tesoro. Pero algo parecido a eso es lo que hay en la Biblia. La Biblia, la palabra de Dios, tiene la llave para múltiples tesoros que nosotros podemos encontrar en la vida. ¿Qué hay que hacer? Hay que encontrar la ruta en el mapa de nuestra vida, que es la Biblia. Pero eso no se consigue con la lectura superficial. ¿Eso cómo se consigue? Se consigue meditando en la palabra de Dios. ¿Cuánto tiempo hay que meditar en la palabra de Dios? Si es posible, hay que hacerlo de manera continua. ¿Se acuerdan qué le dijeron a Josué? ¿Cuántos se acuerdan? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Qué iba a hacer? Meditar. ¿Para qué? Para que guardes y hagas, para que sigas los pasos, para que encuentres el acertijo y sepas hacia dónde vas a ir para encontrar el tesoro, porque después dice, porque cuando guardes esto, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Quiere decir que el tesoro que estábamos buscando lo vamos a encontrar. ¿Pero cómo? Siguiendo las instrucciones del mapa, que para nosotros es la Biblia. ¿Estamos bien? Entonces, la Biblia no es, y lo tengo anotado aquí, se lo quiero mejor leer porque es importante. ¿Qué es la Biblia entonces para nosotros, mis hermanos? La Biblia, y lo escribí aquí, no es un simple libro lleno de normas, sino la expresión viva de la voluntad de Dios para nosotros. No es que el papel aguanta con lo que le ponen. La Biblia es un libro especial. Y este libro especial nos lleva a vivir situaciones especiales que usted no puede conseguir vivirlas de ninguna otra manera, sino a través de la Biblia. Nos cambia la condición en la que nosotros vivimos si logramos seguir las instrucciones del mapa que está aquí. El que era débil, dice la Biblia, diga, fuerte soy. ¿Y esto por qué, mi hermano? Porque Dios es, dice la Biblia, nuestro amparo, Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones o en las dificultades que nosotros tengamos que encontrar. Me siento débil. ¿Qué hay que hacer, hermano? Acérquese a Dios, porque Él es la fuente de toda fortaleza, de toda sabiduría y de todo poder. Estoy débil, no hay problema. Dios siempre fuerte. ¿Quién me ayuda a salir de aquí? Dios siempre está con nosotros. ¿A dónde encuentra eso? Ahí está en la Biblia. Entonces, si me siento débil, debo buscar a Dios. Si me siento afligido, debo buscar a Dios. Si me siento enfermo, debo buscar a Dios. Si tengo necesidad, debo buscar a Dios. Y dígame usted, para cada una de esas cosas podemos encontrar un montón de versículos en la Biblia que nos van a decir qué hacer. Le hago una pregunta fácil. El que se siente triste, ¿qué tiene que hacer? ¿Verdad que la Biblia dice qué tiene que hacer? El triste, ¿qué debe hacer? ¿Cantar o debe orar? ¿Cuál de las dos cosas? Y el que está alegre, ¿qué debe hacer? El triste debe orar y debe buscar fortaleza en Dios. Y el que está alegre, cante alabanzas. ¿Por qué? Porque Dios ha permitido que usted pueda tener ese rato de alegría y de gozo. ¿Estamos bien? Entonces, siguiendo esto, mi hermano, podemos ir orientando claramente nuestra vida y vivir quizás de mejor manera de lo que lo hemos hecho hasta el día de hoy. Porque creo yo que la mayoría de nosotros hemos pasado momentos difíciles, hemos sufrido, hemos sentido momentos de confusión donde no hemos sabido qué hacer, pero aquí estamos. ¿Y por qué estamos aquí, mi hermano?
porque cada día son nuevas sus misericordias. Estábamos en el Salmo 119, versículo 97. Vamos a ver lo que dice el siguiente versículo. Bueno, lo leemos todo. Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Eso dice David. Me has hecho, oiga esto, más sabio que mis enemigos con tus mandamientos. ¿Con qué es que han hecho más sabio? Dice el salmista. ¿Con qué lo han hecho más sabio que sus enemigos? Con los mandamientos, ¿verdad? Porque siempre están conmigo. Fíjense que esto, a mí me gusta esto por una razón, hermano. ¿Verdad que nos hemos acostumbrado a través del tiempo y de todo lo que hemos oído, que a los mandamientos de Dios hay que tenerles como que miedo? Y como que no nos gusta hablar de los mandamientos de Dios. ¿Estamos aquí? ¿Y qué son los mandamientos de Dios? Ya si lo analizamos después de todo lo que hemos estado hablando, ¿qué son los mandamientos de Dios? Fíjense, volvamos a leer aquí, vamos a ver. Dice, me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos. Entonces, los mandamientos de Dios, ¿qué son, mi hermano? Son sabiduría para la vida cotidiana. ¿Estamos aquí? Ok, ¿qué quiere Dios? ¿Será que Dios quiere que nos vayamos a golpear, a caer, a destripar por ahí? No, ¿verdad? Dice la Biblia que Dios, bueno, ni siquiera con el impío, que Dios no quiere la muerte del impío. ¿Qué quiere Dios? Que se arrepientan. Amén. Entonces, los mandamientos son las protecciones que Dios nos ha dejado para que no nos vayamos a golpear. El que vive los mandamientos de Dios vive en la sabiduría de Dios, y por eso esa persona se considera sabia. ¿Estamos aquí? Le pregunto yo, ¿qué le pasa a una persona que roba? Se lo voy a poner más fácil porque yo sé que ustedes leen mucho la Biblia, ¿verdad? ¿Qué le pasaba en el Antiguo Testamento a una persona que hubiese sido sorprendida robando? Lo metían preso, lo mataban o lo hacían que pagara lo que se había robado. A, B o C, ninguna de las anteriores o todas las anteriores. Ok. Allí lo dice la Biblia, hay una advertencia. Si lo hacían pagar, ¿tenía que pagar lo mismo que había robado? No, iba a pagar 7 veces. Amén. ¿Se imaginan ustedes qué gracia tenía entonces? Me robé una libra de tal cosa, ¿cuánto tenía que devolver? 7 libras de lo que había robado. Ahora, como esto, se lo doy como un ejemplo nada más, hay muchísimos mandamientos en la Biblia. ¿Quiere leer más de esto para ser sabio en la vida? Lea Levítico. Ahí está regulado un montón de cosas. Y usted va a decir, pero mire cuántas reglas. Sí, y analice cada una y se va a dar cuenta que cada mandamiento que Dios nos ha dejado es para evitarnos un problema que ya ha sido considerado también. Amén. Entonces los mandamientos no son cosas que nosotros debamos tenerles miedo, más bien son de las cosas que nosotros nos debemos llenar para que, como decía el salmista, para que estén siempre conmigo y eso me ayude a determinar cuál es mi decisión y cuál es mi acción ante cualquier circunstancia que yo tenga que enfrentar. Siempre en la vida, mis hermanos, nosotros tomamos decisiones y realizamos acciones. Siempre usted va a tener la opción de decir sí o de decir no. Siempre va a tener la opción de decir voy o me quedo aquí. ¿Estamos? Siempre tendrá la opción de hacer bien o hacer mal. ¿Cómo va a determinar usted
¿qué es lo que debe hacer en una situación que enfrenta? A través de los mandamientos o de la palabra de Dios. ¿Estamos aquí? ¿Justifica la necesidad que alguien pueda robar? ¿Sí o no? Es que yo robo por necesidad, dicen algunos. Yo no quisiera, pero tengo que. ¿Puede ser justificado eso? Definitivamente no. Amén. Porque en lugar de robar, ¿qué hay que hacer, hermano? Esperar en Dios. Amén. ¿Por qué no lo logramos hacer en algunas ocasiones? Se lo voy a decir como decía el Señor Jesús: por vuestra poca fe. Porque si tuvierais fe como un grano de mostaza, nada os sería imposible. Amén. Imagínense esa llave que nos dice: nada os sería imposible si tuvierais fe como un grano de mostaza. Y hoy le pregunto, ¿de dónde proviene la fe con la que nosotros vivimos? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, de la palabra de Dios proviene la fe. La fe es la confianza en que Dios es fiel y verdadero, de tal manera que, actuando en fe, yo no puedo justificar robar, porque yo estaré esperando el momento en el que Dios va a actuar, porque Él así lo ha prometido. ¿O es que acaso Dios llega tarde? ¿O es que acaso valen más los pájaros que nosotros, hombres y mujeres de poca fe? Así decía el Señor, ¿verdad? Entonces, no es de esa manera. La Biblia, la llave maestra, la palabra de Dios, la guía, el mapa de nuestra vida, que tiene el potencial, se lo dije hace un momento, de abrir puertas que usted necesita, de otras que usted no se ha imaginado, de llevarle o mostrarle la ruta o el camino a muchos tesoros que pueden estar escondidos y que usted no ha podido ver hasta el día de hoy. Y también la palabra de Dios tiene ese potencial de transformar nuestra vida y de convertirnos en algo que sea totalmente distinto a lo que antes nosotros éramos, porque toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir al hombre de Dios, para que sea enteramente preparado para toda buena obra. ¿Estamos? Fíjense qué potencial tan grande es el que Dios deja a través de su palabra, a través de la Biblia. Ahí la tenemos en nuestras manos. ¿Qué queremos hacer? Que todos la utilicemos y que todos al final de ella podamos obtener algún beneficio. ¿Qué hay que hacer? Fácil. Santiago capítulo 4 versículo 8 dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pero a los que son de doble ánimo, ¿qué le dice la Biblia? Purifiquen vuestros corazones, porque si somos de doble ánimo, la Biblia hace otra comparación por ahí que dice que seremos como las ondas del mar, ¿verdad? Que vamos y venimos, pero no estamos estables y tendremos problemas en las cosas que tengamos que alcanzar en esta vida. Entonces, no basta con encontrar el camino. El camino hay que recorrerlo para llegar al tesoro que muchas veces nosotros estamos buscando. El reto es bien bonito. ¿Y por qué es bien bonito? Porque todo lo que usted necesita para poderlo hacer ya lo tiene. Ya tiene una Biblia, ya tiene el Espíritu de Dios en su corazón. Solo dedíquele un poquito de tiempo. No lea por leer, lea con el propósito de entender. Pídale a Dios algo importante, se llama discernimiento, y después de eso simplemente déjese guiar.
No vaya a leer la Biblia para comprobar cosas que usted ya piensa. Deje que la Biblia le enseñe lo que ella verdaderamente tiene y quiere enseñarnos a nosotros para arreglar nuestros pasos, para arreglar nuestras vidas. ¿Y qué va a suceder? Entonces, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Démosle al Señor un fuerte aplauso emocional y vamos a preparar